Buenos días a todos, agradecemos por su presencia, a los doctores que nos están compartiendo sus conocimientos y en particular también al cuerpo académico. Esta grabación va a estar disponible en la parte de la parte académica, disponible también para los doctorandos y el cuerpo académico. Entonces, estas jornadas académicas que va a durar el día de hoy y el día de mañana de 9 a 10, han sido denominadas jornadas académicas, paradigmas y perspectivas teórico-metodológicas en las ciencias económicas y administrativas. Nuestra facilitadora de hoy, a quien agradezco por la experiencia que ella tiene en el ámbito de la investigación, es Annelies Siles Torrelio, autora y coautora de artículos y documentos de investigación. Y tenemos como panelista invitado al doctor Marco Arellano, también, obviamente, siempre nuestro cuerpo académico científico siempre está presente en todos nuestros eventos, y agradecemos a la doctora Elizabeth que está presente, pero no es un proceso es una estructura de conversatorio, ¿ya? No solamente en las preguntas que vamos a hablar, estamos queriendo buscar que entre todos encontremos un concepto para la calidad académica, pero cambiando un poquito en el tema de ayudar también a la sociedad, a cosas que sean realmente prácticas, y realmente lleguemos a formar una escuela de pensamiento científico de la Business School. Entonces, muchas gracias por su presencia, y voy a ceder la palabra al director de la Business School, el director Emilio Gutiérrez, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, Karen. Es un agrado estar compartiendo con ustedes y simplemente mencionarles, siempre hacerles recuerdo es bueno, porque nosotros hacemos muchos programas en Bolivia. He visto muchísimos programas de doctorado que reflejan nomás que algo está fallando, porque Bolivia no tiene grandes incursiones en la investigación, no tenemos muchos artículos científicos que estén circulando en la nube. No tenemos en la práctica, y es un reclamo que permanentemente nos hace la comunidad empresarial con relación al impacto de esas investigaciones en el desarrollo económico y social del país. Esta reflexión la venimos haciendo permanentemente y como les decía, en algún momento hemos querido privilegiar el contenido de la investigación por sobre la metodología, pero es un tema muy complejo, es muy difícil, porque tenemos que hacer que la investigación de alguna manera contribuya de forma importante a esta demanda que tiene la sociedad. Las universidades, en el caso particular de nuestra unidad, tienen la responsabilidad de identificar estas problemáticas que hagan posible que nuestro país pueda desarrollarse de mejor forma. Entonces tenemos una gran responsabilidad, a veces mal pagada, es más, inclusive a veces sin financiamiento. Nosotros en el doctorado, como le comento siempre a Karen, trabajamos en déficit, porque somos una institución pública, eso no lo va a hacer ninguna otra institución privada. Y como institución pública tenemos la obligación de subsidiar y financiar la investigación. En esa línea, pues, que hemos elaborado estos esfuerzos que tienen amplia colaboración institucional de nuestra universidad, y en particular de nuestra unidad, para que se desarrollen investigaciones que sean pertinentes al crecimiento y desarrollo de nuestra capacidad productiva y de nuestra sociedad. Simplemente eso, estimados colegas, siempre con la idea de que se me graba siempre en la Universidad Católica de Chile, allí en el posgrado hay un cuadro
que dice, y de alguna manera lo hemos copiado nosotros, dice, si quieres innovar, tienes que hacer una maestría, pero si quieres inventar, tienes que hacer un doctorado. Y eso es lo que tenemos que hacer, inventar nuevas líneas de investigación para desarrollar nuestro país. Simplemente ese mensaje, queridos doctores, queridos colegas, y agradecerles por su asistencia para que podamos llegar a un buen resultado al final de estos programas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, director Emilio Gutiérrez de la Business School. Quiero comentarles que particularmente estoy muy contenta de estar en la Business School porque la visión del director es realmente alineada a todas las tendencias internacionales. Dejar los efectos de vitrina para lograr impacto en el desarrollo de la sociedad, de las empresas. Estamos haciendo todo el esfuerzo y él lo viene haciendo mucho más antes, que he tenido la oportunidad de conocerlo, en no solo quedarnos dentro de las cuatro paredes, sino realmente cumplir con el encargo social que nos está pidiendo, y este nuevo enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y todo lo que está relacionado al trabajo también anterior que había hecho Pedro Fuentes, y también obviamente la coordinación anterior del doctor del Granado, que ha guiado todos estos elementos. Relacionando también a la investigación como un factor fundamental para la innovación. Esto es bien importante porque no vamos a innovar si no investigamos. Nuestra gente y nuestros estudiantes siguen haciendo lo mismo, lo vemos, nos presentan lo mismo, pero muchas veces es porque no hemos desarrollado una cultura donde la empresa deje que presenten sus datos, ¿no? Es como todo está en oscuro. Entonces, agradecemos mucho la presencia de ustedes, y también espero que en una oportunidad doctores que están presentes nos expliquen lo que están haciendo, y sobre todo el director Emilio Gutiérrez, quien está en el proyecto de un laboratorio que, bueno, ya no es un proyecto, es prácticamente una realidad, donde nosotros vamos a poder dejar de lo teórico y pasar a trabajar con la empresa en proyectos de investigación competitivos que nos lleven a escala internacional, no solo para nuestros doctorantes, sino para el cuerpo académico y también para los investigadores que realmente se dedican a esta área. Bien, con esta Karen, perdón. Karen, perdón, mira, has tocado un tema que se me olvidó hacerlo extensivo a nuestros colegas, y es el tema del laboratorio de negocios que estamos creando, donde yo quiero invitarlos a todos a participar. Es un proyecto muy bonito que tiene el apoyo de la comunidad empresarial, y en esto es donde nosotros ya posteriormente vamos a llamarlos para que nos ayuden a conformar un equipo de base, y ustedes, que son nuestros apoyos, nuestros colaboradores académicos, pues puedan no solamente ser partícipes, sino ser los que están comprometidos a desarrollar este programa. Yo les voy a hacer una reunión especial para explicarles el detalle de este contenido, para invitarlos principalmente a participar en el programa. Muchísimas gracias y adelante, Karen. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle encarecidamente al doctor Armando Porcel y a la doctora Elizabeth Ávila, que son de nuestro comité académico científico, por su presencia en este evento que inicia hoy y continuará mañana. Bien, vamos a empezar con nuestra invitada. Siempre es necesario escuchar voces diferentes y también, obviamente, la doctora Annelies Cecilia Siles Torrelio es licenciada en Ciencias de la Educación de la UNSA, tiene diplomados en Educación Superior, en Gestión, tiene posgrados en especialidad en Educación Superior de la EMI, tiene doctorado en Ciencias de la Educación, es autora de varios libros y también coautora. Tiene publicaciones científicas en el 2005 en la San Francisco Javier, como Los desafíos del siglo XXI,
adición y sustracción del saber cotidiano, estrategias en la resolución de problemas, de la idea a un tema de formulación, los problemas de investigación, en 2018 formulación de objetivos. La revista Ad Astra es revista indexada. Estamos listos para un nuevo reto a las clases de distancia. Además que ha sido directora, coordinadora del posgrado de la Facultad Politécnica y directora de la unidad de posgrado entre el 2013 y el 2020, y actualmente pertenece a la plataforma digital llamada Propetamtum, en el cual imparte clases a distancia sobre metodología de la investigación para tesistas de pregrado y posgrado de todo el país. Adicionalmente, a veces el currículum queda muy corto. Es una persona con la cual intelectualmente, le soy sincera, yo la escucho y debatimos mucho, porque también tenemos dos paradigmas contrarios, pero ya no, Annelise, ya estamos ahí, pero en una época, y se lo necesito contar, yo me declaro siempre del corte sociocrítico, he tenido que leer a muchos autores, me ha costado mucho, quiero que entienda que he pasado de ser ingeniera a tener áreas y me creo nómada del conocimiento. Entonces, realmente, cuando dije que necesito una persona que nos haga mover un poquito el conocimiento entre los que ya manejamos el mismo estructura mental, como el comité científico, con una nueva óptica. Entonces, la consideré muy bien a ella y realmente es un gusto que haya aceptado esta invitación. Doctora, por favor. Muy bien, Doctora muchas gracias. Perdón, doctora Siles, si me permiten un preview antes de entrar en el tema de academia, claro, que nos vamos a subyugar con él. Quería hablar sobre el problema y que es muy coyuntural y la crisis que estamos pasando en la universidad sobre el tema del reconocimiento y la calificación de los grados académicos en cuanto se refiere al proceso que está viviendo la universidad del claustro. Y acá viene, por favor, para que después lo vayamos pensando, y un saludo especial al doctor Fuentes y a todos los colegas que están en plataforma, al licenciado, al ingeniero Emilio, que veamos para futuro que es una necesidad, una urgencia de futuro, de que quizás a través de la Business School, como siempre ha sucedido, se pueda irradiar, generar un tema de conformar un comité de grado académico general de la universidad con bases totalmente legales y totalmente técnicas para evitar este tipo de aspectos que han salido de las paredes de la universidad y son de manejo público en toda la ciudad y en el país. Entonces, simplemente dejar esa sugerencia para que después se pueda tomar en cuenta y aprovechando esta oportunidad. Muchas gracias y mil disculpas por la intervención. Muchas gracias. Es parte de nuestro comité académico científico, así que lo que ustedes propongan es bien importante. Esto es un evento que se va a grabar, está grabándose, entonces muy pertinente, lo vamos a incorporar. Y bueno, yo creo que en la misma discusión ahora podemos ver qué más podemos hacer. Muy bien, doctora Annelise Siles, por favor. Ahora sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, es verdad lo que mencionaba hace un momento Karen, en nuestros inicios, ¿no? Como doctorandas y después ya cuando habíamos defendido la tesis, teníamos estas discusiones, llamémosla de tipo epistemológico, ¿no? Y a veces teníamos posiciones contrarias. Ahora analizando lo que vamos a ver sobre el positivismo, vamos a ver que hay un punto medio, un punto de conexión entre lo que es, digamos, el modelo más hermenéutico y el modelo puramente positivista del positivismo lógico. Entonces, me voy a permitir compartir unas diapositivas para refrescar un poco la memoria en cuanto a algunos de los términos que vamos a utilizar para referirnos a esto que es el paradigma positivista. Entonces, partamos de que hay varios paradigmas en investigación, ¿no? Desde el positivista, que es el que nos llama ahora la atención y es motivo de discusión en este encuentro,
y ya data de muchísimo tiempo. Después está el crítico, que es bastante contrario al positivista y nace directamente con una crítica a los procedimientos que se dan en el paradigma positivista. El constructivismo también es un paradigma muy conocido y tiene que ver con el paradigma crítico, ¿no? Se conecta con él. El hermenéutico, que también nace como una respuesta contraria a la posición que tiene el positivismo. El interpretativo, que también es una forma de analizar la realidad de una manera de interpretar los datos de una diferente forma. El interaccionista, ¿no? Que también está interesado no solamente en los resultados que se obtengan, sino entre la relación que tengan esos datos, la conexión de los elementos. El hermenéutico como respuesta, vamos a ver, definiciones de paradigma. Vamos a centrarnos específicamente en lo que dicen los autores que es un paradigma, ¿no? A partir de lo cual vamos a entender las diferentes posturas. Para entender lo que son los paradigmas, tenemos que remontarnos a por lo menos Thomas Kuhn, que es el que primero inicia con su libro de las revoluciones científicas, a definir. Sin embargo, tiene muchísimas definiciones en ese mismo libro, ¿no? Tiene como 20. He tomado una de ellas, que habla de que toda constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad dada, denota una especie de elemento de tal constelación. Las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. Entonces, aquí es cuando define lo que es la aceptación de un paradigma por una comunidad científica. Lo que es la ciencia normal es ese momento de aceptación, de tranquilidad, de que todos entendemos la realidad de la misma manera. Y el momento de crisis, cuando se presenta algún problema en la realidad que no puede ser respondido, resuelto por la ciencia normal, por el paradigma vigente. Entonces surge la revolución científica y el nuevo cambio hacia un paradigma nuevo que va a llevar a otra vez un ciclo de ciencia normal y así sucesivamente. Entonces, por el momento, vamos a entender desde ese punto de vista algunas de las concepciones que tiene, por ejemplo, Egon Kuba, que habla de que no se puede entrar al terreno de la investigación sin tener clara percepción y conocimiento de qué paradigma es el que direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. Entonces, esto ya nos aclara un poco más, es un poco más contemporáneo y nos dice que sí o sí el investigador desde el inicio tiene que tener una visión de hacia dónde va y cómo lo va a realizar, ¿no? Otro autor, también más contemporáneo, habla de que un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión del mundo, el lugar que un individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura permitiría con lo que se considera existente. Entonces también es una postura que nos habla de que es una forma de mirar el mundo, una forma de percibir la realidad. Y aquí hay una postura también, una definición de Patton que habla de que un paradigma es una forma de ver el mundo, ¿no? Coincide con el anterior. Una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Y dicho esto, los paradigmas están enraizados en la socialización de los adeptos y los practicantes. Los paradigmas dicen a ellos lo que es importante, legítimo y razonable. Entonces,
Para entender las diferencias que hay entre los paradigmas, vamos a partir de lo que justamente Guba y Lincoln en su libro proponen como las 3 preguntas básicas sobre las cuales debemos entender lo que representa cada uno de los paradigmas, ¿no? La primera pregunta es de tipo ontológico. ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad según ese paradigma? La segunda pregunta básica es ¿cuál es la naturaleza de la relación de la persona que conoce o el investigador y lo conocible, es decir, el objeto de estudio? ¿Qué tipo de relación se establece? Y la tercera pregunta básica es la pregunta metodológica. ¿Cómo deberá proceder el investigador en la búsqueda del conocimiento? Entonces, entendiendo esto, que un paradigma contiene estas 3 respuestas, ¿no? La naturaleza de la realidad, la relación que tiene el sujeto que va a investigar con el objeto de estudio, si va a intervenir, si va a interpretar o solamente va a ser un ser fuera de esa realidad para tratar de ser lo más objetivo posible, y también la parte metodológica. La parte metodológica en cuanto a los pasos, ese proceder para la búsqueda de los datos. Entonces, desde el paradigma positivista, recordemos que estas son las 3 preguntas, ¿no? Desde la respuesta ontológica, ¿qué dice el positivismo? Considera que la realidad existe fuera del investigador. Y existen leyes naturales cuyo conocimiento es resumido en la forma de tiempo y generalizaciones independientes del contexto. Y se basa en esas leyes de causa-efecto. Entonces intenta encontrar relaciones de causa y efecto entre, digamos, ya en un término más científico de investigación, las relaciones causa-efecto entre variables, ¿no? La respuesta epistemológica, ¿no? En cuanto a cuál es la naturaleza de la relación. Es posible y esencial adoptar una postura distante. Para el positivista es importantísimo no interactuar con los hechos de la investigación, con los sujetos de la investigación, ni tener en cuenta los valores y los sesgos del investigador. ¿Por qué? Porque postulan que esto lleva a una confusión y deben completamente excluirse del proceso investigativo para no influir en los resultados. Entonces, aquí hay una acentuación en el objetivismo. Sujeto y objeto no tienen interacción. Y finalmente, la respuesta a la pregunta metodológica, ¿no? Responde a preguntas e hipótesis. Aquí es importantísimo hacer unas declaraciones por adelantado, a manera de proposiciones, sujetas a procesos empíricos dentro de condiciones cuidadosamente controladas. Entonces, siempre ha de ser de tipo experimental y manipulativo. Entonces, bajo estos postulados, el positivismo ha sido el que ha dominado las ciencias, toda la investigación en todas las áreas. Entonces, por eso es también que hay muchas áreas, como las áreas sociales, que no tenían cabida en la ciencia por justamente no tener este grado de objetividad y posibilidad de manipular experimentalmente las variables. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Se da un inicio, la observación, la formulación del problema, la formulación de la hipótesis, la parte experimental donde se manipula las variables, sus resultados, de la manera más objetiva posible, y se hace una contrastación con la hipótesis, se acepta o se rechaza, y finalmente con eso se llegan a generalizaciones como teorías o leyes. Si la hipótesis más bien es rechazada, entonces hay que formular una nueva hipótesis y volverla a someter a experimentación. ¿Qué dice el paradigma post-positivista? ¿No? Ya es un paso más allá del puro positivismo. Entonces ya en esta área entran
algunos conceptos ontológicos más de tipo hermenéutico y más de tipo humanista sobre todo, ¿no? Es un rescate del humanismo en esta época en la que empieza a surgir con fuerza una postura contraria, ¿no? Incluso se presenta también posturas antipositivistas, podríamos decir, anti-inductivistas, como la postura de Popper, ¿no? Que ya habla de un racionalismo crítico. En este caso ya no habla de que la única forma de probar resultados es de la manera inductiva y mediante el proceso que hemos visto, ¿no? De la experimentación y la prueba de hipótesis, sino que hay unos procesos deductivos, racionales y críticos que sí nos van a llevar a falsar esa realidad o esas teorías que se han dado. Vamos a ver un poquito más adelante esas posturas. Entonces, desde el paradigma post-positivista, igual, respondiendo a estas tres preguntas básicas, vemos que desde la respuesta ontológica es crítico realista. Ya el post-positivismo entiende la realidad que está no al alcance, digamos así, de las personas, ¿no? Dice, la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida. ¿Por qué? Porque esas leyes pueden ser comprendidas solo de manera incompleta o parcial. Y esto es debido a que los humanos, por ser seres humanos, no podemos percibir la realidad en su totalidad, por esas limitaciones que se tienen, tanto intelectuales como sensoriales. Entonces, nos presenta una realidad conocible, pero desde el punto de vista parcial. Luego, desde la respuesta epistemológica, vemos que hay un ideal regulatorio, que es la objetividad, pero esta objetividad es una aproximación a la realidad, ya que considera guardianes externos como la tradición y la comunidad crítica. Entonces, nuestros puntos de vista van a cambiar también esa realidad y va a dejar de ser completamente objetiva. Dice, toda indagación debe ser consistente con el juicio crítico de la academia existente en el campo. Esto se refiere a lo que la comunidad científica ofrece en revistas, en foros como este de expertos, y considera ya como una objetividad modificada. Es decir, que sí hay una intervención de cada investigador desde su perspectiva, desde su vivencia, desde sus tradiciones, costumbres y la postura crítica que ofrezca con respecto a los resultados de una investigación. El tercer punto, ¿no? La parte de metodología. Enfatiza en la múltiple criticidad, remediando las discrepancias. Esta vez permite la indagación por medios cualitativos. Entonces deja de ser ese positivismo puro con métodos puramente cuantitativos, objetivos y verificables y contrastables, sino también incorpora algunos métodos cualitativos. Da importancia al descubrimiento y no es esencial hacer un experimento, ¿no? También se puede leer la realidad desde otras modificaciones metodológicas, otras intervenciones. Entonces, vayamos a analizar qué paradigmas han seguido las investigaciones en las ciencias económicas, administrativas y sociales en general, ¿no? Desde algunos de los trabajos y artículos científicos a los que he podido acceder, vamos viendo que en el análisis se ve una gran influencia de ese positivismo, especialmente el positivismo lógico, que se basa en que la fuente de la verdad no es la lógica, sino la experiencia. O sea, todo lo que se pueda probar y demostrar es lo que sirve, ¿no? Esa es la verdad. Se basa en el método inductivo, ¿no? Siempre la ciencia ha estado dirigida hacia el método inductivo. Entonces, esto se ha convertido en un momento en su problema metodológico.
Y por eso surge, como les mencionaba hace un momento, el falsacionismo de Popper, ¿no? Que asume que no una contrastación, sino un gran número de contrastaciones puede llegar a refutar una teoría. Y una teoría es solamente válida en cuanto puede ser refutable, ¿no? Esa es la postura que tiene Popper como contraria a ese positivismo lógico del círculo de vida. Entonces, el paradigma ha sido principalmente positivista en los hechos sociales en general, en todas las indagaciones e investigaciones en el área de las ciencias económicas y administrativas. Entonces, se toma como que los hechos sociales son aprehensibles desde la descripción, la conceptualización, el análisis, la sistematización y la generalización. Entonces, heredando este tipo de investigación desde otras áreas que son las ciencias puras, no se ha podido adaptar completamente a las características y realidades complejas del objeto de estudio en estas otras áreas que son sociales. ¿Qué propone Morán o Morín, como decimos en español? Critica sobre todo ese pensamiento técnico-científico porque lo encuentra simplificador desde el punto de vista de la disyunción, desde el punto de vista de que es una reducción, que tiene una abstracción y la causalidad, ¿no? Como un elemento que tiene un trayecto lineal, que es perjudicial para comprender adecuadamente la realidad. Entonces, propone un pensamiento más bien complejo bajo estos principios, el dialógico. Entonces, ya no hay la superación de contrarios. No es o uno o el otro, es la coexistencia sin antagonismo, pero la coexistencia de esos dos contrarios, ¿no? Ya no es dialéctico, sino dialógico. Es recursivo, el pensamiento complejo es recursivo. El efecto se vuelve causa y la causa efecto. Entonces, no estamos solamente en un momento de causa-efecto lineal, como lo propone la postura positivista. Y hologramático, ¿no? Supera el holismo y el reduccionismo, porque ya no solamente ve la parte en el todo, sino también el todo en las partes. Conclusiones. Vamos a ir cerrando para después lanzar algunas de las preguntas. Es claro que hoy en día prevalece la crítica acerca de la construcción de la realidad, ¿no? Basada en los paradigmas tradicionales. El desarrollo de la ciencia y tecnología no llega a todos, entonces aquí hay también una limitación económica, de tipo económico, para acceder a la ciencia y tecnología. Hay una excesiva valoración por el ser económico sobre el ser social, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación. Y se está buscando en este momento la reconciliación entre la ciencia y lo humano, que es la razón de ser de la investigación de la ciencia y la tecnología. También es evidente que hemos heredado las visiones paradigmáticas que llevan a trabajos de investigación, a las tesis, bajo una visión cuantitativa, ¿no? Que es la posición del positivismo. Y parece un error a la realidad y los hechos sociales tomarlos como cosas independientes del sujeto y solamente para establecer sus causas y determinar sus efectos, ¿no? Eso debería cambiarse a una visión un poco más amplia. Entonces, hay una tendencia, sí, evidente a enfoques positivistas, cuantitativos en las ciencias económicas y sociales a nivel mundial. Entonces, una investigación cuantitativa nos propone, como mencionábamos, dentro de todas las posturas que hemos visto, ser objetiva y verificable. Los datos deben estar bajo procesos rigurosamente controlados, los datos deben ser estructurados y confiables, debe irse de lo general a lo particular y generalizar los resultados comprobados. Entonces aquí les propongo estas dos preguntas, ¿no? ¿Debemos seguir la tradición cuantitativa en la investigación en esta área y en otras áreas?
¿Cuáles son esas alternativas metodológicas? Entonces, cedo la palabra, por favor, Gracias. para la participación. Gracias, Annelies. Aparte de estas dos preguntas, hay dos preguntas que quisiera hacer previo porque es necesario, en base a la experiencia que tenemos de lo que ha pasado con digamos, la ciencia y el desarrollo de Bolivia en estos temas, es hablar de dos puntos que quisiera unirlo a las preguntas que nos has hecho y que le hemos invitado a un panelista para que nos ayude en base a lo que has indicado a discutir, para que nos escuche el cuerpo académico y podamos tener una conversación después de ese punto, que lo cerramos a la grabación. Entonces, hemos invitado al doctor Marco Arellano. El doctor Marco Arellano tiene 26 años de experiencia profesional a nivel internacional en la industria del petróleo y gas, exploración y UP Stream, refinación. Tiene 20 años en dirección de proyectos, un extenso currículum, además es parte de nuestros tribunales de tesis, y es parte y es líder, y eso es bien importante para nosotros, de academias en el ámbito del PMI. Entonces, inventor, tiene una patente de invención europea y trabaja en varios puntos. Entonces, las dos preguntas que quiero unir y que le pedimos al doctor Arellano que responda con nosotros brevemente, porque estamos con el tema, era dos preguntas que también se las planteo a todos, a que siéntanse en libertad de indicar, que son, ¿cuáles son las características del planteamiento del problema en el paradigma positivista y cómo se confirma la hipótesis a defender en el paradigma, ¿no? O sea, ¿cómo se confirma la hipótesis? Ahí hay dos puntos que quisiera analizar, los que tú has colocado, que el doctor nos dé algunas orientaciones, porque he visto que la confirmación de la hipótesis en varias de las tesis que he visto, tú sabes que hemos estado en diferentes unidades de posgrado de universidades privadas y públicas en diferentes facultades, y ahí veo el tema, los puntos principales, cómo se plantea el problema, el paradigma positivo y cómo comprueba la hipótesis. Doctor Arellano. Gracias, Karen. Muy buenos días, queridos colegas. Muy agradecido por la invitación a este panel. Bueno, voy a compartir la experiencia que tengo desde mi formación profesional académica. Como ven, yo soy ingeniero químico tecnólogo. Me ha tocado trabajar en el área de desarrollo de ciencia y tecnología. Y bueno, para nosotros, digamos que trabajamos con proyectos, sean proyectos de investigación, de innovación o de desarrollo, o de producción inclusive, si nos vamos a nivel de la escala industrial, el planteamiento del problema, la hipótesis y la verificación de esta es un proceso extremadamente sencillo, porque parte del hecho de que, y esto debemos asociarlo, y esto sí quiero que quede bien claro para todos nosotros, estamos hablando de esta concepción para trabajos de grado de nivel doctoral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la premisa que exige toda tesis doctoral? Que la identificación del problema sea el resultado de una revisión bibliográfica que pueda establecer el estado del arte del tema objeto de la investigación. Entonces, primero tenemos que partir de ese enfoque. Es importante que el doctorando pueda hacer una revisión bibliográfica de ese su tema en la profundidad necesaria, de tal manera que lo que determine sea el punto de partida para el objeto de la investigación. Es decir, una vez de que se ha dicho, porque tesis doctoral, ¿qué implica? Implica generación de conocimiento, implica novedad científica. Entonces, el problema que yo veo, y no solamente es acá en Bolivia, en varios países de Latinoamérica me ha tocado ver esto con otras tesis, es eso, justamente la determinación de la novedad científica. Entonces, para poder llegar a una novedad científica, debemos partir de un buen análisis de la literatura para establecer ese estado del arte, se identifica bien el problema, y en función de ello se plantea la hipótesis que va a resolver ese problema como resultado del estado del arte. No podemos plantearnos hipótesis que estén contempladas dentro del estado del arte porque eso jamás va a generar conocimiento nuevo. ¿De acuerdo?
Entonces, una vez de que se ha hecho ese estudio, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Necesariamente, acá lo normal y lo tradicional es hacer experimentos, ¿sí? Los experimentos pueden ser de diferente tipo, de diferente índole. En el caso de, digamos, de las ciencias económicas y empresariales, como las tesis que me ha tocado revisar, se pueden hacer estudios, se pueden hacer relevamiento de información, entrevistas, en fin, una serie de técnicas y metodologías que se pueden hacer. Pero, ¿qué es lo importante para ver si eso tiene o no tiene coherencia? La coherencia tiene que ser de que la hipótesis que se supone va a ser demostrable, tiene que al final, como resultado de ese experimento, decir si la hipótesis se confirma, no, la hipótesis no se confirma. Y consecuentemente tenemos la conclusión simple de que lo que pensábamos que iba a ser, o es cierto o es falso. Nada más, así de simple.